a este diálogo que hemos denominado Movilidad Post-Pandemia. Quiero aprovechar también esta instancia de agradecer a la Fundación Friedrich Ebert por su apoyo en la realización de estos diálogos que ya llevamos realizando hace casi 3 meses, todos en el contexto de distintas temáticas que han ido surgiendo a partir de la crisis sanitaria provocada por la pandemia. Y hoy hemos querido darle énfasis al tema de movilidad, ya que sin duda es un gran tema que nos va a afectar y que nos ha estado afectando en pandemia, pero también post pandemia. Hoy día hemos preparado un panel donde nos acompaña Daniela Rubio. Ella es consultora en antropología y movilidad, especialista en territorio y sociedad. Está Paola Tapia, abogada, directora de la carrera de Derecho de la Universidad Central, exministra de Transporte y Telecomunicaciones. Luis Vidal, experto en innovación en movilidad, y Felipe Ulloa, quien es especialista y consultor internacional en infraestructura. Para comenzar, una breve contextualización e introducción respecto a por qué hemos decidido también trabajar este tema, tiene relación con que un aspecto central del control de la pandemia es la movilidad. Si algo es seguro es que la movilidad en su sentido amplio no va a ser la misma cuando superemos esta crisis. La ciudad completa va a ser otra. El confinamiento en todas las ciudades del mundo, sin duda, ha causado distintas externalidades con los cierres de frontera y con las restricciones de desplazamiento al interior de las ciudades para evitar la propagación del virus. De esto, reduciendo de esta manera drásticamente la movilidad de las personas. Y al mismo tiempo provocando una modificación en los patrones de desplazamiento de todos y todas nosotros. Por lo tanto, hablar de movilidad es más que hablar solamente del transporte público, sino que considera un conjunto de desplazamientos que realizamos por la ciudad y cómo estos se van a relacionar y se relacionan con nuestras actividades diarias, el trabajo, los cuidados, el descanso, el ocio, el abastecimiento de las ciudades y en general todas las actividades que realizamos cotidianamente. Si pensamos un poco, a modo de ejemplo, en lo que ha pasado a distintas personas de distintas áreas y profesiones, por ejemplo, los médicos que antes realizaban quizás viajes para sus consultas particulares o en clínicas o en hospitales, muchos de ellos hoy día siguen realizando su labor a través de la telemedicina, disminuyendo su cantidad de viajes diarios. Sin embargo, otras personas que antes trabajaban más bien confinadas desde sus casas como un diseñador, hoy ha tenido que buscar una nueva forma de ingresos y por lo tanto han visto en los delivery una nueva actividad que probablemente post pandemia la sigan realizando como una actividad de ingreso extra. Entonces, este escenario, que sin duda la distancia social va a permanecer a pesar de que se finalice el confinamiento por varios meses más post pandemia, va a transformarse en una nueva forma de vida, cambiando nuestros hábitos casi en un 100%. Por lo tanto, vamos a requerir de soluciones innovadoras para lograr que este nuevo contexto también podamos seguir movilizándonos y realizando las actividades de la ciudad normalmente. Sin duda es un escenario súper complejo, sobre todo cuando pensamos en que vamos a tener que cambiar conceptos como rapidez y comodidad, que normalmente le atribuíamos a los sistemas de transporte, a modelos donde la seguridad sea un valor fundamental. Y de esta misma forma, también cómo vamos a construir ciudades que nos permitan mantener las actividades de manera segura y con igualdad de condiciones para todos y todas. Eso a modo de introducción, y me gustaría ahora escucharlos a ustedes, los expertos en estos temas desde distintas áreas, con el gran conocimiento que poseen, para que le demos continuidad a este debate y podamos ver algunas ideas de cómo vamos también aportando en esta nueva movilidad post-pandemia. Para empezar, me gustaría darle la palabra a Daniela. Hola, muchas gracias. Bueno, a mí yo creo que es importante hablar y contextualizar la situación de pandemia que nosotros estamos viviendo en nuestro país, que creo que
no podemos hablar de un contexto post-pandemia sin hablar también de un contexto de crisis social. Entonces, la situación por la que está atravesando nuestro país creo que es un poquito más compleja que lo que pueden estar viviendo otros países, porque nosotros en el fondo venimos de un estallido social en el cual el tema de la movilidad fue un tema clave. Y el tema del transporte fue uno de los aspectos que gatilló, digamos, el estallido social. Por lo tanto, me parece que no podemos pensar en una post-pandemia como se está pensando en otros países solamente en términos de resguardar la seguridad de las personas, sino que el tema de la equidad también se vuelve un tema clave. Y tenemos que pensar realmente cómo, porque de alguna manera lo decías tú, Noelia, ¿no es cierto? Las personas que hoy están siendo capaces de no movilizarse, ¿no es cierto? Son personas que, o somos personas en este momento privilegiadas. Hay un montón de personas en Santiago, en Chile en general, muchas en regiones, que siguen movilizándose y están obligados, digamos, a seguir movilizándose. Hoy, más que nada, se ha dado vuelta, ¿no es cierto?, ese término en que hablábamos de que la mayor capacidad de movilidad era un atributo, ¿no es cierto?, de las personas más privilegiadas. Hoy día al revés, ¿no es cierto?, aquellas personas que pueden resguardarse y confinarse son aquellas personas privilegiadas a las cuales pueden acceder y de alguna manera comprar la movilidad de otros, ¿no es cierto?, que les traigan las cosas a su casa, entonces la situación de movilidad y equidad yo creo que está teniendo una relación muy, muy profunda en nuestro país y por lo tanto tenemos que atenderlo desde ahí. ¿Ya? En ese sentido creo que el tema del transporte público es central. Y más allá como de pensar, por eso yo quería como poner el tema, porque más allá de pensar en los aspectos como técnicos, digamos, o más básicos de decir, bueno, ¿qué podemos hacer? La capacidad del bus disminuirla a la mitad, y las medidas que han estado pensando en otros países, creo que aquí tenemos que tener una mirada un poquito más profunda de cómo en el fondo el transporte público se transforma en una herramienta de igualdad, digamos, o de equiparar desigualdades territoriales y desigualdades que tiene nuestra ciudad como muy profundas. Eso. Muchas gracias, Daniela, por tu intervención inicial. Para continuar, me gustaría escuchar a la exministra Paola, que nos quiere comentar y que nos tiene que decir de este tema, que como ha dicho Daniela, y si bien es cierto no lo nombré al inicio, tiene que ver con que también el contexto de Chile es distinto. Empezamos con una crisis donde además nuestro transporte público o la red de transporte público en la región metropolitana, que es la región más grande del país también, se vio afectada y todavía no está recuperada en un 100%. Por lo tanto, también el desafío es otro. Vivimos en una ciudad donde el traslado de comunas a comunas para el trabajo también es un vector fundamental de contagio y también es un factor importante que tenemos que poner atención. A diferencia probablemente de otras ciudades, muchas personas tienen traslados mucho más pequeños o distancias cortas entre sus hogares y sus trabajos. En Chile, lamentablemente, y sobre todo en la región metropolitana, nos vemos enfrentados a distancias que son bastante largas y que, como también lo decía Daniela, son parte de las desigualdades e inequidades que vive nuestro país. Tienes apagado el micrófono. Pensé que lo activaban desde allá. Bueno, quería agradecerles primero la invitación, Noelia, a ti por la presentación, saludar a las demás panelistas y obviamente a los que nos acompañan, que en un día feriado se han dado el tiempo para hablar de movilidad y eso habla muy bien de todos los presentes, porque creo que esto es un tema que a los que nos interesa, que a los que nos mueve, la ciudad, como bien decía Daniela, además con un sentido ético, porque aquí la verdad es que lo que hemos extrañado en lo que ha sido este proceso respecto al tema del transporte ha sido mirar las ciudades con sentido ético. Y eso yo creo que es una primera invitación a extender a todos los que nos están escuchando.
efectivamente nuestros problemas en transporte no datan, y a lo mejor uno podría decir ni siquiera del estallido social, sino evidentemente de mucho antes. Y estas desigualdades además se expresan en América Latina en formas muy desgarradoras, o sea, basta ver lo que está ocurriendo en Lima, lo que está ocurriendo en Quito, y por ende, efectivamente, soy una convencida de que hay que mirar la región, hay que mirar la globalidad, pero también hay que hacer políticas públicas desde el terreno, desde el BUS, desde el 518, desde el que sea que tomemos. Y eso también ha faltado. Ha faltado sentido ético, ha faltado terreno y ha faltado planificación. Y eso lo hemos vivido todos. Y los hemos vivido, en primer lugar, por una falta de planificación a propósito de una licitación que debió haberse continuado, que por razones políticas legítimas, siempre lo he dicho, no siguió su curso, pero que ya marcó un precedente que es más positivo. Porque efectivamente acá tenemos un sistema regulado, los empresarios privados hacen obviamente la prestación del servicio, pero la hacen sobre reglas que tiene que fijar el Estado. Y hoy día más que nunca estamos todos convencidos que el rol del Estado es fundamental. El rol del Estado para regular, para invitar a procesos de licitación abiertos y públicos. No estamos en la década o en el siglo XIX, aquí ya las cosas no se hacen a puertas cerradas, se deben hacer a puertas abiertas y eso ha faltado. Ahora, ¿cómo miramos la pospandemia? La tenemos que mirar entre todos. Ojalá la invitación fuera abierta. Yo lo hacía cuando invitaba hoy día al diálogo. Aquí tiene que estar presente la academia, tiene que estar presente la sociedad civil. Daniel y yo formamos parte de Red Ciudad Futura, vi que estaba Claudia Rodríguez por ahí también, porque creemos también que en la asociatividad, en la agrupación, en el compartir información, evidentemente también hay valor para las políticas públicas. Las políticas públicas las construyen los gobiernos de turno, pero tampoco se construyen hoy día en forma totalmente jerárquica. Hay que mirar a la sociedad civil, hay que mirar a la academia, hay que mirar al sector privado, hay que invitarlo a participar, evidentemente, pero reitero, con reglas claras y precisas. Y hay un tema que solamente me gustaría esbozar, porque evidentemente imagino vamos a dar una vuelta ahí, Felipe, también por la infraestructura, que es básica, que es esencial, por el tema de la seguridad. Veíamos ayer un reportaje de los conductores y conductoras que están expuestos en un nivel sumamente peligroso. Estamos hablando de que del total de 7.000 buses, solo habrían sido controlados 3 veces desde que empezó la pandemia, si calculamos la cantidad de controles. 15 fiscalizadores, que sería lo informado, no es suficiente para fiscalizar 7.000 buses. ¿Y para qué vamos a hablar de regiones? Porque en regiones claramente la cantidad de fiscalizadores es aún menor. Y además no están acompañados de salud. Resulta que los fiscalizadores de transporte son expertos mecánicos, no son expertos en salud. Por lo tanto, infraestructura, seguridad, pero muy importante también, la tarifa. Y ahí vuelvo al tema que planteaba también Daniela, del sentido ético que yo les ponía en la mesa, pero acompañado de la vulnerabilidad de hoy día de las personas. Entonces la invitación es también, ojalá, que el gobierno pueda reactivar algo que dejamos marcado. Nosotros aprobamos un proyecto de ley en marzo, ya terminando el gobierno, para permitir que las tarifas puedan ser diferenciadas. Y esto también con Felipe varias veces lo hemos conversado, ¿verdad? La tarifa ética, la tarifa digna. ¿Qué significa eso? Establecer que aquellas personas que tienen menos accesos, hoy día la ley permite que puedan tener un pasaje más económico y que les permita también moverse por la ciudad como lo hacen a diario. Entonces, hay muchas invitaciones, me imagino que vamos a ir abordando durante esta exposición. Muchas gracias, Paola, por tu primera intervención. Me quedo con 2 cosas que planteaste que son súper importantes y que me gustaría que también pudiésemos profundizar más adelante. Una, el tema de la necesidad de plantear medidas y políticas públicas considerando a los actores principales, la ciudadanía, el mundo público y el mundo privado. Sin duda las tendencias internacionales y últimos estudios en temas de políticas de transporte hablan de la necesidad de la incorporación de estos 3 actores para la toma de decisiones y para que éstas sean más efectivas al momento de llevarlas a lo local. Y lo segundo es también cómo pensamos en la movilidad
de manera integral en nuestro país. Muchas veces cometemos el error de pensar solo en Santiago. Y si bien es cierto, quizá es la capital, es donde más traslado de personas hay, también en regiones nos vemos enfrentados a otro tipo de problemas, con transporte mucho más precario, muchas veces con transporte que es de mayor cantidad de horas para una persona en movilización que lo que puede ser en Santiago, y que tiene otro tipo de necesidades, de urgencias, y que también debemos abordar y no olvidarlas. Para continuar, me gustaría escuchar a Luis sus comentarios al respecto, que nos pueda aportar también desde el área de la innovación, que son los temas que él más maneja. Sí, por supuesto. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por la invitación a la Fundación. Y bueno, por tener la oportunidad de compartir con estos fantásticos panelistas esta discusión, que seguro que será muy rica. Desde mi lado me gustaría hablar un poquito desde la parte técnica o desde la parte de movilidad pura, ¿vale? Para poner un poquito el contexto de lo que creo o lo que he visto que durante estos últimos meses a nivel internacional y nacional se ha ido hablando, ¿vale? Y de cuál es el contexto en el cual vamos a enfrentarnos si no hacemos nada, ¿vale? Que es un poco apocalíptico, ¿vale? Pero es un poquito es lo que hay, y entonces tenemos que ver cómo entre todos podemos aportar, ¿vale? Eso es lo primero. Lo segundo es poder hablar respecto a las nuevas tendencias de la movilidad y cuáles son, ¿vale? Hacia dónde vamos y por qué son relevantes. Y el último punto lo haré un poquito por encima, porque ya lo hemos tocado un poco, pero es la relevancia, yo creo, de la colaboración público-privada, que cada vez va a más, y sobre todo en un sector donde hay grandes agentes globales que han surgido y que tienen otra filosofía, y que creemos que, sobre todo con este mundo COVID y post-COVID, vamos a tener que acelerar ciertos cambios, ¿vale? Y ver cuáles son las partes positivas de la parte pública y de la parte privada, ¿vale? Y que colaboren entre sí. Entonces, bueno, primero de todo es respecto al tema de cómo viene el tema de la movilidad dentro de las ciudades. Lo que se ha observado, lo primero es, el primer factor es el miedo. Hay mucho miedo, ¿vale? Hay mucho miedo en la sociedad, justificado o sin justificar, pero hay mucho miedo, ¿ok? Y este miedo lo que va a hacer, lo primero que va a hacer es que el backbone, eh, digamos, la médula espinal de la movilidad de las ciudades, que es el transporte público, se va a desalojar de usuarios, ¿vale? Porque la gente tiene miedo de meterse dentro de un bus o de meterse dentro del metro, cuando antes era tan querido, por miedo a contagiarse. No hay un justificante, digamos, técnico o científico que demuestre que es más seguro ir en tu carro que ir en el metro o en un bus, pero la gente va a dejar de ir porque se está viendo que la gente deja de ir. Lo segundo es que de forma natural las personas van a tender a comprarse un carro o utilizar el carro que tienen para moverse en carro, ¿vale? Y si pueden ir solos, mejor, ¿vale? Por lo tanto, si entonces sumamos el hecho de que la gente se va a bajar del transporte público, se va a comprar autos o va a utilizar el auto, y en países que son referencia ya se está duplicando la tasa de uso del automóvil. Estamos hablando de un 100% de vehículos más, ¿vale? Entonces, aquí tendremos una congestión salvaje. En Santiago ya estaba top 10 mundial en tema de congestión de las ciudades. Ya estamos hablando de la gran urbe, pero esto va a pasar en todo el país, ¿vale? O sea, se va a congestionar cada vez más. ¿Eso qué significa? Significa que todos los otros modos de transporte, no solo el transporte público, va a salir muy perjudicado, al igual que nuestros pulmones, nuestros niños, el medio ambiente, absolutamente todo va a salir mucho más perjudicado. Lo siguiente es que este factor, ¿de acuerdo?, de congestión va a generar una reducción mayor incluso, ¿vale?, para el transporte público. ¿Por qué? Porque la congestión reduce la velocidad del transporte público, ¿vale? Entonces, si hoy ya íbamos colapsados en los horarios punta, ¿vale?, vamos a tener unas peores condiciones. Estas condiciones van a empeorar aún más debido al segundo principal factor, que es el factor del distanciamiento social. El distanciamiento social, algo que es fundamental, digamos, para esta nueva normalidad, hasta que podamos recuperarnos de esta pandemia, ¿vale? Ya existen modelos de estándar internacional
donde se ven las distribuciones dentro de los diferentes tipos de vehículos que hablan de reducciones de un mínimo de un 50% de la capacidad de transporte por cada vehículo. Estamos hablando que si vamos más lentos y encima tenemos un 50% de capacidad menos, ¿vale? En metro estamos llegando hasta un 80%, ¿vale? ¿Cómo vamos a mover la gente? Porque al final, en las ciudades, el principal problema de mover las personas no es velocidad ni es tiempo, es espacio. Porque tenemos la buena costumbre de aglomerarnos en sitios, ¿ok? Entonces, cuando pasa eso, o sea, la única solución es ser lo más óptimo con el espacio-tiempo. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Ya? Y todo este aumento de congestión, reducción de capacidad, etcétera, genera un impacto, ¿vale? Que yo creo que es el principal, que es de desigualdad social. ¿Y por qué de desigualdad social? Porque es una desigualdad social que se traduce en diferentes ramas. O sea, la primera es una desigualdad social porque reduce el derecho de la movilidad de las personas. O sea, primero porque va a haber desiertos de movilidad. Es un nuevo concepto que está surgiendo, ¿vale? Que básicamente es debido a que el transporte público no va a ser capaz de poder llegar a todos los sitios o no va a dar los servicios adecuados para poder llegar, se van a generar desiertos donde la gente no se va a poder desplazar, no va a poder moverse. O sus condiciones para poder moverse van a ser mucho más injustas. ¿Sí? Luego el segundo son los tiempos de viaje. Si tenemos menos buses que se mueven menos tiempo, vamos a tener tiempos de más viaje. Y luego la segunda parte es el tema de la desigualdad social por el lado de mayor afectación por el COVID. O sea, ¿por qué? ¿No? Primero por una cosa que decía Daniela, y es que se habla mucho del teletrabajo. El teletrabajo es para perfiles como nosotros. Para aquellas personas, digamos, que sus condiciones no son tan buenas como las nuestras o que su vida no es tan privilegiada como la nuestra, sus funciones son mucho más, digamos, con presencia personal. En consecuencia, ellos tienen una mucha menos reducción de la movilidad. ¿Sí? A esto hay que sumarle el hecho de que su medio principal es el transporte público y que no tiene absolutamente nada más que hacer. Entonces, ¿se seguirán aglomerando o se aglomerarán aún más? En consecuencia, van a tener aún más presencia, y posibilidad de tener el contagio del COVID. Entonces, eso es un poquito hacia dónde vamos, ¿no? O sea, es más caro, transporte público más exigido y donde los medios alternativos de transporte, ¿vale? En ciudades grandes no tiene demasiado sentido porque la bicicleta y caminata en ciudades muy grandes, por ahora, de acuerdo, no sirven si no se desfragmenta los núcleos de atracción de movilidad. Eso es lo primero. ¿Voy mal de tiempo? ¿Muy bien? Muy bien, perfecto. El segundo punto es, ya lo abrí un poquito, ¿de acuerdo? Pero hay muchas personas que dicen, no, bueno, el transporte público lo quitamos, ponemos lo nuevo y ya está, y todo funciona y todos somos felices. Pues una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Pues al menos es lo que yo he vivido en mi experiencia. La nueva movilidad está para quedarse, ¿no? Cuando hablamos de la nueva movilidad, estas son las tendencias de los últimos 10 años, ¿de acuerdo? Esta digitalización de la movilidad, estos nuevos modos de movilidad, estos nuevos modelos de negocio y movilidad, ¿vale? Están para quedarse y son muy interesantes porque nos permiten optimizar los servicios para la sociedad, ¿vale? Y nos permiten, digamos, darle una vuelta más al privado y una vuelta más al público, ¿vale? Para que los servicios de movilidad integrada de las ciudades sean más interesantes. ¿Ya? Entonces, en general, podemos hablar de 5 tendencias. La primera es el uso de los datos. ¿Vale? Antes de empezar este webinar, teníamos una charla entretenida entre los panelistas y la moderadora respecto al tema de los datos. Si tenemos datos y no los utilizamos, no sirven de nada. Si tenemos datos que son malísimos, o sea, no sirven absolutamente de nada, ¿vale? Pero hoy, ¿de acuerdo? Gracias a la exponencial crecimiento de la capacidad computacional, ¿vale? Se puede permitir utilizar bases de datos brutalmente gigantes para, primero, limpiar las bases y luego dar herramientas a los tomadores de decisiones para que de forma mucho más clara, eficiente y fácil puedan mejorar los servicios para la comunidad. Yo nunca he sido un tomador de decisiones, aquí tenemos una tomadora de decisiones, pero estoy seguro, de acuerdo, que tener herramientas como esa es fundamental y es extremadamente útil. Luego lo segundo es el tema de la electromovilidad. La electromovilidad, ¿vale? Y el cambio de la matriz energética está para quedarse, ¿vale?
Si hoy, con el cambio climático, con el COVID, con los pajaritos que han vuelto a las ciudades, con todo lo que está sucediendo hoy, no nos damos cuenta, ¿vale?, que esto es un cambio irreversible, ¿vale?, es que nos merecemos a lo mejor no estar acá, ¿vale? Incluso la industria automotriz está revertiendo todas sus tendencias, ¿de acuerdo? Y se están orientando a la electromovilidad. La electromovilidad nos permite tener muchos beneficios, pero aún tiene muchas dudas. Entonces, como cualquier tipo de herramienta, puede ser una fantástica solución o puede ser un problema. Entonces, eso también hay que saber cómo orientarlo. El tema de la integración de los servicios de transporte a la demanda ustedes saben de Uber, ¿vale?, que es como el demonio de Tasmania, ¿de acuerdo?, del tema de la digitalización. Ellos trajeron muchas cosas buenas y otras no tan buenas, ¿vale? Entre ellas, lo que mejor que hicieron fue traer todo el tema de la inteligencia artificial y la digitalización de los servicios. Y eso integrarlo dentro del transporte público, integrarlo dentro de la filosofía de movilidad sustentable es extremadamente positivo. ¿Por qué? Porque tú puedes, reduciendo los costos o manteniéndolos, ¿vale?, entregar un servicio de transporte público que llegue a más personas de forma más eficiente. Para hacer eso hay que hacerlo de forma más inteligente, ¿vale? Hay que hacerlo caso por caso y no hacerlo de forma masiva, pero sí que es posible y eso ya hay varios privados y públicos que lo están haciendo. Y por último, hacer un toque respecto de la micromovilidad, ¿vale? O sea, esa explosión de patinetas y de bicicletas que hemos tenido en las ciudades y que ahora las están retirando todas porque todas se están quebrando, ¿vale? También están para quedarse, ¿vale? Pero el modelo no funciona por ciertas cosas que podemos hablar después. Y por último, el tema de la autonomía. Los vehículos autónomos. O sea, para aquellos que no sepan, un vehículo autónomo es un vehículo que no tiene conductor, que se mueve solo, ¿vale? Y esto parece hablar mucho del futuro, pero hoy ya tenemos uno aquí en Chile. Tenemos uno que funciona perfectamente. Y esto va a llegar, ¿vale? Y cuando hablo de vehículo autónomo, no quiero que la gente piense que soy un majadero, ¿vale?, sino que esto va a llegar, entonces nos tenemos que preparar a ello, porque posiblemente sea una disrupción tan importante como la rueda o como los canales, ¿vale? Es de ese nivel de disrupción. Entonces tenemos que entender hacia dónde vamos para que hoy solvente los problemas de hoy, pero mirar para el futuro. Supongo que me he pasado de tiempo, así que vamos a dejar un Sí, ahora sí, estamos pasados de tiempo. Muchas gracias, Luis, por tu intervención. Sí, no, tranquilo. Muy interesante lo que planteaba, sin duda. Otro de los cambios que profundiza y que ha llegado para quedarse, como planteabas, es el tema de la electromovilidad, pero también planteaban en el chat, y tú también lo tocaste, y lo voy a traer de nuevo al tapete para que Felipe nos pueda también conversar acerca de esto, ya que es su área, el tema de infraestructura. Sin duda se ha hablado de que ciclovías podría ser una alternativa de construcción o de implementación en las partes donde no existen, así como también otros tipos de vehículos como ciclos, patinetas, monopatines, etcétera. Pero nuestra ciudad está preparada efectivamente para eso, son un aporte real a lo que hablábamos también de la equidad social, que tanto pueden aportarnos en lo que nuestro país necesita y cómo vemos esta nueva movilidad. Felipe. Hola. Hola. Puedo tener a veces una señal intermitente quizás, pero ahí me van avisando. Ok, gracias. Bueno, ahí se corta. saludar a la ministra Tapia, sin duda es un honor poder estar con ella y con Daniela y con Luis en este panel. Les agradezco la invitación. No es fácil ser el último en intervenir porque, bueno, se van tocando varios temas que uno pensó también en poder señalar. Ahora, creo que el gran desafío que me queda como el último en intervenir es tratar de tomar, por ejemplo, elementos interesantes que ha planteado Luis relativo a qué es lo que está pasando y la mirada futura, ¿ya? Pero también entender qué es lo que está pasando en la movilidad con los elementos sociales que describió Daniela y los elementos sociales que describió la ministra Tapia. Porque, querámoslo o no,
Chile particularmente sufre una crisis social el 18 de octubre, gatillada justamente por los precios asociados a esa movilidad del transporte público, ¿no? Tenemos precios que no se condicen con los sueldos mínimos. Yo lo señalé en varias notas de prensa, de hecho les hice llegar ahí algunas en el chat, acerca de que no podía ocurrir que la gente gaste más allá del 10% de su renta mínima en transporte público. Esa es una idea que incluso está respaldada desde el Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos lo han dicho en los últimos meses, de que Chile tiene uno de los sistemas de transporte público más caros del mundo proporcionalmente a las rentas mínimas, y por tanto lo que se sugiere es que no se gaste más allá del 10% de la renta mínima como hogar de 4 personas, ¿no? Nosotros no tenemos política frente a eso, lo que tenemos es un panel de expertos, pero no tenemos política que atienda aquello. Entonces, por tanto, tenemos una situación de movilidad regresiva en cuanto a precio, ¿no? Porque por un lado subsidiamos y por otro lado la gente se nos va bajando de los transportes públicos que no lo puede pagar o algunos evaden. Entonces, al final del día, para los economistas, esto es un quebradero de cabeza, ¿no? Porque es la política pública más cara que tiene Chile en la actualidad. Por un lado se le subsidia fuertemente y por otro lado se bajan los pasajeros y se disminuye el nivel de servicio. Ahora, ¿qué significa eso? Eso significa que hoy día al Estado le sale más caro subsidiar el transporte público, no sé si se cortó parece, pero hoy día le sale más caro al Estado subsidiar el transporte público y mantener Transantiago que hacerlo público estatal mañana, ¿ya? Yo tengo las cuentas, las hemos conversado con algunos economistas y exministros de Estado incluso del país. Hoy día es más caro mantener el transporte público de Transantiago que hacerlo estatal, o sea, le sale más caro al Estado mantenerlo. Ahora, dicho eso mismo, en el caso, por ejemplo, del resto de las regiones, nosotros tenemos ahí sistemas tremendamente diferenciales. Tenemos regiones que están viviendo en los años 80 y Santiago que está viviendo en el 2020. Y eso con recursos públicos de todos los chilenos. Y tratamos, entre comillas, de poner ciertos recursos por lo que se denominó la ley espejo, ¿no? Para que esta situación no fuera tan injusta territorialmente, y tratamos de inventar, digamos, este mecanismo para efectos de emparejar la cancha. Yo soy bastante crítico de aquello, creo que el Transantiago hoy día, según las cuentas que tenemos algunos especialistas, es más barato hacerlo estatal que mantenerlo con este subsidio constante de 2.000 millones de dólares. Si uno quisiera renovar el parque completo, solamente 6.000 buses con buses carísimos a 300.000 dólares, sale un millón, sale más barato, digamos, que gastarse estos 2.000 millones de dólares, sale 1.800 millones, que gastarse 2.000 millones de dólares por mantenerlo, ¿ya? Ahora, ahí hay un tema de voluntad política. Entonces, eso es como lo que hay, ¿no? Ahora, cuando Luis, por ejemplo, dice, bueno, pero también avancemos los autos autónomos, claro, a mí me cuesta pensar, por ejemplo, en movilidad autónoma en Chile cuando no tengo resuelto mi problema de transporte básico, ¿ya? Que es poder movilizar a las personas recién a sus puestos de trabajo. Ni siquiera estoy pensando en los viajes de ocio o estoy pensando en los viajes que hacen que la vida sea mejor, que no es necesariamente ir al trabajo y de vuelta, ¿no? Entonces, ese tipo de lecciones uno las puede seguir conversando para el resto de los países de Latinoamérica. Yo como consultor de CEPAL he revisado también qué es lo que ha ido pasando con el transporte público en el resto de la región. Si bien la relación de precios es menor, se gasta menos en otras regiones, en otros países de la región, aún así tenemos situaciones en las cuales estamos al debe. Chile particularmente hizo crisis, ¿ya? Y tenemos una crisis también asociada a la transparencia del mercado, porque resulta que se asignan cuotas de mercado y nadie le pregunta a nadie, no hay oferta pública en la cual se diga, oye, este es el proceso de licitación. Convengamos que recién se hizo un cambio de parque automotor de buses en la región de Punta Arenas, y yo quiero saber cuál es la licitación pública que hubo detrás de eso. No la conozco, no sé, nadie la publicó, en fin. Entonces, hay un elemento ahí de distorsión en los mercados, de falta de transparencia, en los cuales se asignan cuotas de mercado, digamos, a dedo,
y no tenemos una transparencia. Y cuando los países no tienen transparencia, entonces los países tampoco pueden crecer, porque los inversionistas dicen, oye, yo no voy a poner plata en un país que no es transparente desde ese punto de vista. Entonces, y dicho eso, esto se nos atraviesa también con esta situación muy, muy desgraciada, por llamarle de algún modo, que es el tema COVID. Entonces, en el tema COVID, resulta que nos revienta en la cara con un sistema de transporte a nivel nacional que no está bien resuelto, y donde la gente en este minuto ha tratado de moverse en lo que mejor puede, ¿no? Y los que han podido migrar al modo automóvil, lo han podido hacer, pero ahí tenemos también nuevamente esta injusticia desde el punto de vista de la movilidad, en la cual los que no pudieron migrar o cambiarse de modo, siguieron asistiendo a un transporte público en el cual más encima se les redujo la cantidad de material rodante, ¿no?, en las calles. Entonces tenemos vehículos que están llenos de gente en una situación pandémica, ¿ya? Y eso es muy, muy complejo al final del día, ¿no? Porque sabemos que el transporte público es un gran foco de contagio, producto de la proximidad de las personas dentro de los vagones de metro o dentro de los buses. Un estudio en esa misma dirección estamos desarrollando con algunos académicos de la Universidad de Santiago, les mandé el link acerca de eso también, y creemos que tenemos ahí un gran desafío desde el punto de vista en que no hemos resuelto el transporte público, se ha reducido la cantidad de buses de material rodante y estamos entonces generando una mayor densidad de personas por metro cuadrado dentro de lo que es el transporte público, y por tanto esa proximidad social nos aumenta los niveles de contagio, ¿ya? Entonces, tenemos injusticia social, tenemos problemas en el transporte público y tenemos los desafíos futuros. Y en los desafíos futuros creo que nosotros tenemos una ausencia de infraestructura que salta a la vista. Aquí en Estados Unidos, desde la Universidad de California, Davis, se habla de la tercera revolución en transporte público y en movilidad. Y cuando se dice eso, se habla de los nuevos actores de movilidad, que son los nuevos ciclos, ¿no? Que son para la distancia pequeña o la micromovilidad, que son las patinetas eléctricas, en fin, las bicicletas y todo eso. Y resulta que nos encontramos con eso en ciudades, como sabemos en Chile, el damero español, ¿no? Donde la calle, voy a poner el ejemplo, disculpe que sea tan particular, ¿no? Pero la calle Nataniel sigue siendo la misma calle Nataniel de dos pistas pequeñas de hace 150 años. Y por esa calle Nataniel hoy día pasan buses, pasan, no sé si siguen pasando taxis y vehículos, autos, y en la vereda muy pequeña pasa la gente caminando, y pasan los tipos en skate, en scooter eléctrico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos una capacidad pequeña donde le hemos puesto nuevos actores a esta movilidad, donde desde el punto de vista del Estado tampoco tenemos mucha idea de lo que está pasando ahí. No tenemos, por ejemplo, desde el punto de vista estatal en Chile, claridad sobre cuáles son los nuevos actores que ocupan las calles. No sabemos en Chile cuál es por ejemplo, la logística de última milla. Creo que desde ese punto de vista son pocos los actores que tienen datos sobre eso. Particularmente Noelia creo que debe tener datos sobre eso desde la Universidad Andrés Bello, que es uno de los grandes centros que han tratado de entender la logística de la última milla. No lo tiene la Universidad de Chile, no lo tiene la Universidad Católica, no lo tiene el Ministerio de Transporte, no lo tiene Obras Públicas, ¿ya? Y eso es requete contra complicado a la hora de poder establecer cuáles son las logísticas de última milla, cuáles son los actores y cómo podemos de algún modo imprimirle eficiencia a esa capacidad reducida que ya tenemos porque no hemos desarrollado infraestructura. Ahora, fui enumerando temas de crisis social en cuanto a la relación de precio con el transporte, una movilidad en cuanto al transporte público que hoy día está al debe y ha hecho crisis en distintos países del continente. Hemos señalado cuáles son los desafíos futuros de los nuevos actores que entran a competir en los espacios de la logística o de la logística de última milla o de la micromovilidad. En fin, y desde ese punto de vista creo que los desafíos futuros son muy complicados a la hora de establecer cuáles son los recursos que vamos a activar
para generar estas infraestructuras necesarias para la movilidad de las personas. Yo quería presentar una foto, pero no la encontré, a propósito de lo que se ha denominado la electromovilidad. Hay una cosa paradojal. Cuando uno va, yo ahora resido en Silicon Valley, ¿no? Entonces, cuando uno va a San Francisco por la carretera, hay un minuto en que yo estaba en un taco de carretera, ¿no? Y resulta que todos los autos que estaban cercanos a mí eran puros autos eléctricos. O sea, estaba en una carretera donde teníamos un taco de autos eléctricos, o sea, era un taco de electromovilidad, por así decirlo, ¿no? Entonces, tenía varios Tesla alrededor mío metidos en un taco, que era una cosa horrorosa, porque tú dices, oye, queremos electromovilidad para disminuir emisiones, pero resulta que no hemos logrado, digamos, solucionar el tema del tráfico, visto desde la electromovilidad. O sea, la electromovilidad hoy día, en el caso de las distancias medianas, no nos solucionó el tráfico. La electromovilidad nos puede solucionar cosas muy particulares en algunos puntos de la ciudad, pero desde el punto de vista de la ciudad a la ciudad B, no nos generó una solución del tráfico al ingresar a las ciudades. Y ahí hay un tema crucial, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de países que tienen matrices energéticas que están sustentadas sobre la base del carbón o del diésel, como el caso chileno, si nosotros seguimos emitiendo carbón, seguimos trabajando con carbón y diésel, podemos tener un parque completo de buses eléctricos o un parque completo de autos eléctricos, pero lo único que hacemos es trasladar la chimenea. Sacamos el tubo escape, pero lo trasladamos a la gran chimenea generadora de diésel o de carbón. Entonces, tenemos una serie de cosas que van pasando en paralelo y que hay que ir atendiendo. Y aparte de eso, en el caso de los países latinoamericanos, y particularmente Chile, tenemos una crisis social encima. Entonces, y con un presupuesto que es un poco reducido, y tenemos que ir de algún modo jerarquizando estas situaciones. Yo el año pasado fui muy activo en hablar de desarrollo de infraestructura. A medida que fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta que quizás el desarrollo de infraestructura era lo menos importante cuando teníamos problemas sociales de pasajes de transporte, problemas sociales etcétera, y hoy día problemas sociales que tienen que ver, por ejemplo, con los sueldos éticos de las familias para efecto poder vivir y paliar la crisis social que nos indica el coronavirus. Entonces, el panorama que yo veo quizás no es tan alentador. Veo que hay ciertos elementos del transporte que llegaron para quedarse efectivamente, y ahí yo por lo que se ha dicho, por ejemplo, particularmente en las distancias cortas. Yo alguna vez fui muy crítico de la ley de convivencia de modos, por ejemplo. Creo que la ley de convivencia de modos hoy día es un elemento que habría que repensar quizás con una infraestructura asociada a la distancia de la micromovilidad. Nosotros deberíamos pensar que la movilidad en los barrios debería ir en esa línea. Deberíamos pensar quizás en que la movilidad de los barrios, por la vía de la generación de infraestructura asociada a la ciclovía, debería ser una de las vías relevantes para efectos de también mantener ciertos espaciamientos sociales, ¿no? Pensando en que el coronavirus es una situación que va a tener también un coronavirus ahora y un rebrote el próximo año, y eventualmente otros rebrotes sucesivos, ¿no? Entonces, quizás elementos como esos deberían bien, o el mediano plazo, en el sentido de avanzar con una situación de ese estilo dentro de las ciudades. El resto de los elementos creo que son muy complicados desde el punto de vista de la cantidad de recursos públicos que hay que ir poniendo para efectos de solucionar, por ejemplo, el transporte público, por ejemplo, la electromovilidad, por ejemplo, etcétera. Varios elementos que estuvimos mencionando en este quehacer, ¿no? Ahora, a mí me daría un poco de pudor, y lo digo aquí, volver a plantear la necesidad de los gastos en infraestructura, considerando la situación particular que tiene Chile hoy día. Yo no sé si, y ahí creo que hay un tema de acuerdo político, ¿no? Yo no sé si la agenda de desarrollo de infraestructura hoy día puede tener tanta fuerza como lo tenía hace 8 meses atrás. Ahora, creo que el doble filo de dejar de pensar en el desarrollo de la infraestructura
producto de la crisis social que tenemos y poner los recursos en eso, el doble filo estaría en que si yo dejo de poner plata en infraestructura, también bajo crecimiento del Producto Interno Bruto, dado la elasticidad de la infraestructura, ¿no? Cada peso que yo pongo en infraestructura implica también un crecimiento del Producto Interno Bruto. Pero creo que ahí hay una delgada línea, o sea, pensemos en infraestructura y en el desarrollo para sustentar la movilidad. No obstante, sabemos que hay una agenda social que es más urgente también. Y creo que ahí me es más simple o sencillo estar del lado de los técnicos que del lado de los tomadores de decisiones en el mundo político. Es más sencillo entregar las cuentas y hacer que otro se haga cargo políticamente de tomar esa decisión o no. Yo creo que esos son los grandes desafíos que uno, o que particularmente estoy visualizando desde acá, ¿no? Eso es lo que les puedo comentar en función de esta invitación. Muchas gracias por tus palabras, Felipe. Sin duda han sido intervenciones llenas de desafíos, de problemáticas, y me gustaría que en esta siguiente ronda pudiésemos hablar un poco de eso, cuáles son las posibles salidas o las posibles soluciones que pueden ver en nuestro país, pero además de eso, agregar un par de puntos que han salido en el chat, tanto del Zoom como de la transmisión en vivo que tenemos en Facebook, que tienen relación con temas que tocaron algunos de ustedes. Uno habla de cómo podemos ampliar la participación territorial en las ciudades, cómo podemos fomentar la creación de cabildos vecinales que incorporen a los distintos integrantes de las juntas de vecinos para formar políticas públicas relacionadas con la movilidad social, y en comunas que obviamente esto sea un factor positivo para la movilidad y estas actividades. Otra de las preguntas que también está muy relacionada con eso es cómo educamos a los vecinos en los territorios en el uso de tecnologías de la comunicación para ser parte activa también del desarrollo de sus territorios, entendiendo que parte del confinamiento y de esta nueva normalidad o vuelta a una normalidad en términos de movilidad va a requerir sin duda continuar con este distanciamiento social que hemos estado realizando por al menos un par de meses más. Y finalmente, cómo trabajamos también el término de las flotas de transporte público de buses en temas de electromovilidad, si realmente es efectivo realizarlo, qué tanto más caro o más económico podría salir esa inversión al largo plazo. No sé alguien que quiera partir, o también algún comentario quizás que quieran replicar a alguno de los otros panelistas o profundizar en algún tema que haya quedado pendiente. Sí. Y a mí me gustaría... No, dale, Dani. Los hombres, voy a hacer una observación. No nos peleemos, Dani, también por... Daniela, porque los hombres se tomaron el micrófono. ¿Yo? Jamás. Y yo soy así. Hablé los 5 minutos. Así que Daniela tiene todo el rato. Sí. No te preocupes. Yo quería comentar, bueno, ha salido mucho el tema de regiones, me parece que es muy interesante que comentemos un poco lo que pasa ahí, porque de nuevo en esta relación en la que estamos hablando de privado-estado, ¿no es cierto? La verdad es que estamos a lo largo del país en una situación muy desigual y muy compleja. Efectivamente, aspectos como los que planteaba Luis, por ejemplo, de que los buses puedan llenarse a una capacidad del 50%, ¿no es cierto?, manteniendo su frecuencia o incluso aumentando sus frecuencias para disminuir en el fondo su carga. Todas esas medidas se pueden tomar en servicios regulados, como nosotros tenemos en Santiago, donde el Estado tiene cierta capacidad de negociación en el fondo con el operador privado y tiene la capacidad de llegar a acuerdos en el fondo para que el privado pueda mantener su operación y seguir funcionando. Esa situación en regiones, en la mayoría de las regiones no la tenemos. Entonces hoy exigirle a los operadores privados de regiones, por ejemplo, que funcionen a un 50% de capacidad, es algo brutal, porque el Estado no les está ofreciendo ninguna solución, digamos, respecto a una demanda que para ellos ya viene cayendo desde octubre.
¿ya? Entonces, los operadores de regiones están funcionando, por ejemplo, durante esta pandemia y continúan funcionando a una carga del 30-40%, manteniendo una operación que es principalmente privada, digamos, con subsidios que no se han aumentado en lo absoluto. Y además, si pensamos en el fondo que esa carga, digamos, de esa menor demanda, finalmente lo que implica es que los conductores dejan de percibir gran parte de su sueldo. Nosotros tenemos conductores que tienen sueldos fijos prácticamente solo en Santiago. Ya en el resto del país los conductores ganan su sueldo en base a la cantidad de pasajeros que llevan. Por lo tanto, es una crisis que en el fondo no solo afecta a pequeños empresarios, que son los empresarios de regiones, sino además a trabajadores directos como son los conductores. Por lo tanto, tratar de pensar en soluciones post pandemia, digamos, requiere necesariamente que nos planteemos cuál es esa relación público-privada, para que efectivamente el Estado pueda responder a este tipo de situaciones y pueda decir, bueno, vamos a funcionar al 50%, vamos a funcionar tal, se bloquean los 4 asientos de la primera fila para no afectar al conductor. En el fondo, en región estamos todavía pagando con monedas, en el fondo. Y la complejidad que eso significa, ¿no es cierto?, en términos de pandemia. Hoy día en Santiago tenemos conductores que están en muchísimas mejores condiciones, con una cabina, ¿no es cierto?, con personas que están entrando de la segunda puerta para atrás y con las cuales no tienen ningún contacto. Pero esa realidad en el resto de las regiones no es así, por lo tanto, creo que nos vuelve a tratar de pensar, ¿no es cierto?, y es algo que yo creo que la crisis social, por ahí decían, no lo llamemos estallido social, sino demandas sociales. Yo no le tengo miedo a la palabra estallido, creo que fue así y es así y hay que tomarlo así, pero bueno, si hablamos de demandas sociales, hay una fuerte demanda por más Estado, por más bienestar, y yo no quiero decir que eso signifique tener un transporte completamente público, es algo que creo que se puede discutir si esa es la eficiencia que se requiere, pero sí la relación Estado-operador-privado tiene que tener una capacidad regulatoria muchísimo mejor, digamos. Hoy esa capacidad no la tenemos y por lo tanto tomar decisiones de post-COVID y todo lo que estamos hablando de tomar ciertos resguardos, en realidad es francamente bastante imposible si no tenemos esa capacidad regulatoria. Sí, me permite, Noelia. Felipe, no te lo voy a permitir, lo siento. Quiero escuchar a la ministra primero y después a ustedes. El micrófono, Paola. ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí. Bueno, me parece que Víctor nos invitaba, y tú también, Noelia, a ver cuáles eran las soluciones. Yo creo que también estamos hoy día en una situación evidentemente crítica y en la cual nos tenemos que plantear también cuál es el camino a seguir desde ahora en adelante. Y en ese sentido yo los invitaba a mirar esta situación con 2 o 3 ejes estructurantes, como era la infraestructura, como era la seguridad, y en último lugar también el tema de la vulnerabilidad de aquellas personas que hoy día la están pasando más mal que otras a propósito de la pandemia. Y en infraestructura quiero hacer un matiz, porque evidentemente la infraestructura requiere una gran inversión. Pensemos en el metro nada más. Por ende, es muy necesario también ampliar el concepto y la mirada a las medidas que hoy día se pueden tomar, llamémoslo así, no en infraestructura propiamente tal, sino en gestión de tránsito. Y yo creo que ahí, solo con ese dato, se puede planificar de una mejor forma el transporte. Porque sabemos que el transporte en automóvil particular genera contaminación, congestión, inseguridad. ¿Para qué vamos a volver sobre las externalidades negativas? Pero, ¿cómo podemos hoy día planificar y pensar las ciudades de una forma distinta? Si sabemos que el presupuesto es acotado, es a partir de medidas, si ustedes quieren, provisionales de gestión de tránsito. Y de eso, la verdad es que poco y nada hemos visto. En infraestructura definitiva, las ciclovías,
hasta el periodo de gobierno del año 2014, estamos hablando de algo así como 400 kilómetros, que prácticamente se duplicaron en el gobierno de la presidenta Bachelet. Hoy día, ¿cuál es la meta? Hoy día, cuando tú te planteas una política pública para la movilidad sustentable, deberías estar diciendo en la mesa cuál va a ser el plan de ciclovías provisorias con el cual yo voy a partir el desconfinamiento. ¿Cuántos kilómetros de ciclovía tiene actualmente el Gran Santiago y cuántos van a tener provisoriamente a partir del desconfinamiento? Una meta clara, precisa, alcanzable, que debería estar hoy día en la mesa. Esa meta no existe. Y esa meta tiene que estar asociada a la integración con el transporte público, porque evidentemente tenemos problemas no solo de ciclovías, sino también de la continuidad de esas ciclovías, y tenemos problemas evidentemente de la conectividad con el transporte público. Una asesora del hogar que vive en La Pintana no va a tomar su bicicleta para llegar a la zona oriente donde trabaja, pero a lo mejor sí la va a tomar para llegar al metro, y ojalá su estación ya esté reparada, y eso también es muy urgente, pero va a llegar hasta la estación de metro, va a dejar su bicicleta en forma gratuita en un estacionamiento, y así va a poder llegar a su lugar de trabajo, también evidentemente en muchos casos incluso pudiendo tener un ahorro si lo conjugamos con tarifas rebajadas para personas más vulnerables. Entonces, la infraestructura sí está muy bien, mira, a largo plazo requiere presupuesto, pero las medidas provisorias son mucho más fáciles de instalar. Segundo ejemplo, corredores de buses. Nuevamente, necesitamos infraestructura. En el periodo anterior de gobierno se aumentó un 23% la cantidad de corredores de buses, porque está bien, de nuevo, sabemos la desconfianza que hay en el transporte público, y aquí la discusión es qué vamos a hacer para recuperar esa confianza. Y un factor relevante es la seguridad y el tiempo de desplazamiento. Y en esta última, ya que no vamos a construir corredores de un día para otro, bueno, establezcamos más pistas exclusivas para buses, más vías exclusivas con señalizaciones provisorias. De nuevo, ¿cuántos kilómetros nos van a poner en la mesa el gobierno para decirnos, de aquí al desconfinamiento, que a lo mejor empiezan 2 semanas, no sabemos, pero ¿cuántas? Si es tan fácil, es tan fácil. Yo quiero ver ese plan, quiero ver cuántos kilómetros de ciclovías provisorias, cuántos kilómetros de vías exclusivas para buses, porque el objetivo es que ese bus evidentemente corra más rápido y pueda cumplirse con la capacidad que todos sabemos no puede ir lleno ese bus. ¿Para qué vamos a hablar de las paradas? Hay más de 11.000 paradas en Santiago, sabemos cuáles son las más complejas, qué cuesta marcar el distanciamiento social, qué gran inversión vamos a necesitar en eso. Entonces, gestión de tránsito y ciclovía es la prioridad, no solo para Santiago. Y ahí nos hablaban de regiones, nos hablaban de Parral, nos hablaban de otras ciudades también, que evidentemente tienen problemas. Bueno, llevemos la misma medida. Repliquemos con la ley espejo, a propósito de lo que comentaba Felipe, hagamos una mini ley espejo y digamos cuántos kilómetros de ciclovías van a haber en Concepción, en Valparaíso, en Parral y en todas las ciudades que sean necesarias. ¿Me explico, no? Eso es voluntad política cruzada por la voluntad técnica de querer proyectar esas pequeñísimas inversiones. Porque también sabemos que los municipios no tienen la capacidad ni técnica ni económica para hacerlo. En nuestra Gran Santiago sabemos que Las Condes, Vitacura, si es que algo se interesara, y quizás también en otras comunas orientadas hasta Providencia, a lo mejor tenemos presupuesto, pero las demás comunas no lo tienen. Entonces aquí no se trata, y ojo con eso, de un problema de autoridad, es un problema de presupuesto. Y si el Ministerio de Transportes quiere, pone en la mesa lo necesario para habilitar esas ciclovías, y ni siquiera estoy hablando de definitivas, estoy hablando de ciclovías provisorias. Y en segundo lugar, el tema de la seguridad, que es esencial. Tenemos que darle seguridad a los conductores, a las conductoras, que no pueden sentir que su trabajo es tan precario que evidentemente tienen esta posibilidad de contagio, tal como lo decía Daniela, se paga con monedas. Entonces tenemos que tomar las medidas y los resguardos, pero no es decir a la empresa, tómelo usted, es ir y acompañarlas. La presencia del Estado tiene que estar también en ese acompañamiento a esas pequeñas empresas que están sacando la cara y que están sufriendo un golpe en los bolsillos, tal y cual lo están haciendo todas las demás personas.
Hoy día las personas que se suben al transporte público en Iquique, en el mismo Concepción, son menos. La demanda es evidentemente menos. En Santiago ha caído más de un 80%. Entonces hay que ir a buscar a esos empresarios, hay que ayudar a esos empresarios porque son los que mueven Valdivia, Osorno, Parral. Hay que estar con ellos en la seguridad de los conductores y de los pasajeros. Y en último término, ya lo había mencionado, tarifa para las personas más vulnerables aquí y ahora. Eso es una medida que hay que tomar, que las personas necesitan confiar en el transporte público y una buena forma de hacerlo es decirle, este transporte es accesible. Y la única forma es distinguiendo precisamente para aquellas personas que no pueden acceder, incluso ojalá no se compren el automóvil barato, antiguo, sino que opten por usar ese transporte público, pero porque les resulta seguro. Como nada de esto se ha hecho, es difícil recuperar la confianza, obvio que lo es, pero además estamos poniendo una barrera adicional. Y esto significa, al final del día, seguir hipotecando la posibilidad de mejorar el transporte público. Aquí hay una oportunidad técnica, política, de poder hacerlo con medidas simples, pero tiene que estar la voluntad de hacerlo, y eso es lo que yo reitero, es la invitación que hay que hacer desde la academia, desde la sociedad civil, a poner plazos, porque las políticas públicas son con plazos, a poner metas y a poner indicadores a través de los cuales, como sociedad civil, podamos medir el avance de esas medidas. Si eso no ocurre, nos vamos a llenar de autos, vamos a estar, como decía Felipe, en un taco de electromovilidad. Yo soy la primera en promover la electromovilidad, trajimos los primeros buses eléctricos para el transporte público, y eso obviamente es algo positivo. Más positivo sería si llegaran a través de licitaciones públicas, pero por sobre todas las cosas, eso no va a ayudar en materia de congestión. Entonces, vamos y hagamos la apuesta conjunta en regiones y en Santiago, en todas las partes, en la ruralidad también. Ahí preguntaban, solo para contestar esta última pregunta, a mí me tocó ir a muchas partes, conocí enormemente el país siendo ministra, ya conocía mucho antes también, me gusta estar en mi país, y en la cuarta región, en la región de Coquimbo, donde son además mis padres, me tocó ir a inaugurar un pequeño servicio, Ibisalero. Y resulta que ese bus, cuando lo vamos a inaugurar, que le cambia la vida a las madres, a propósito de que esto golpea más fuerte a las mujeres, y eso hay que decirlo, el COVID-19 golpea a las mujeres más que a los hombres, esas mujeres me agradecían, me decían, yo voy a poder ahora realizar otras labores porque no voy a caminar 1 hora para ir a dejar a mi hijo a esa escuela. Ese subsidio, a propósito de ese bus rural, cuando yo me voy despidiendo de las personas, me dicen un detallito, sabe que el bus no va a durar mucho, porque mira el camino cómo está. Entonces ahí de nuevo, políticas integradas, porque esos buses se deterioran más porque los caminos no están aptos para poder recorrer esas zonas. Entonces aquí también la mirada es intersectorial, es salud, pero también es obras públicas a propósito de los caminos rurales que están bajo su tutela, y también evidentemente, como ojalá lo dice la ley, el órgano rector en Chile en materia de transporte y tránsito, queremos que no solo lo diga la norma, sino que también la práctica a propósito de las políticas que se tienen que proponer. Muchas gracias, Paola. Felipe, ahora sí, tu turno. Tienes apagado el micrófono. Sí. Ahora sí. Interesante, creo que el diagnóstico es bastante compartido y es interesante mirarlo, ¿no? Desde ese punto de vista, de que tenemos que generar infraestructura, que podemos aumentar ciertos niveles de capacidad vial por la vía de la gestión de tránsito, que es un poquito acotado, ¿no? Pero se puede ganar en algo con eso. Plan de ciclovía, interesante lo que dice la exministra, ¿no? El plan de ciclovías para efecto de desconfinar. Ahora, claro, a mí me pasa que considerando que desconfinar una región como de 7 millones, con los problemas asociados a infraestructura que tenemos y a un parque automotor bastante que nos genera mucha densidad de pasajeros, ¿no? Tanto los buses como el metro. No sé si un plan de desconfinamiento hoy día sea tan seguro. Yo ahí me reservaría
un poquito más. Creo que un poquito es muy cercano poder pronunciarse sobre eso. Si bien los números de COVID han tenido ahí una cierta tendencia menor a la baja, pero muy menor, creo que es complicado pensar en desconfinar si tenemos estos problemas de transporte producto de la cercanía social, ¿no? Sabemos que el transporte es un espacio de riesgo, y mientras más gente tenemos por metro cuadrado, es mayor la posibilidad de repartir la infección, cosa que nosotros hemos medido desde la misma Universidad de Santiago. Pero escuchando todo esto me ocurren dos cosas, que uno en algún minuto en Chile, por ejemplo, pensaba en que ya habíamos superado ciertos temas, ¿no? De por ejemplo, la pobreza extrema, ¿ya? Entonces empezábamos a pensar en otro orden de ideas, ¿no? Como los buses eléctricos, como los buses autónomos, como la electromovilidad, etc. Pero resulta ser que la pandemia nos dio tan de frente que volvemos a pensar en cuestiones súper básicas, como que el sistema de transporte vuelva a tener una frecuencia y vuelva a tener una certeza en su tiempo de desplazamiento, cuestiones que son básicas en un sistema de transporte y que Chile las perdió hace rato. Nosotros no tenemos certeza de los tiempos de desplazamiento y por eso la gente se va bajando de los buses. Entonces nadie sabe cuánto se va a demorar del punto A al punto B. Con las micro amarillas había una certeza en el tiempo de desplazamiento, con todas las externalidades negativas que eso tenía, que incluso moría gente en el transporte, en el viaje, ¿ya? Que era terrible. Pero con Transantiago se pierde ese tiempo de desplazamiento, se pierde esa certeza. Cualquier sistema de transporte en el mundo que pierde la certeza del tiempo de desplazamiento es un sistema de transporte que no sirve. Es una política pública traicionada y desde el punto de vista económico es ineficiente. Si eso no se dice, técnicamente lo podemos decir, políticamente no sé, pero técnicamente sabemos que un sistema de transporte que pierde su certeza en los tiempos de desplazamiento es un sistema de transporte que no sirve. Por ejemplo, de cómo solucionar la movilidad de las personas, más allá de la integración de modos, que es muy interesante pensar en que alguien puede salir con su bicicleta y aproximarse a un metro y dejar la bicicleta en el metro. Cosas que están resueltas en varios países de la región y en el resto de los países del mundo. Europa lo tiene resuelto, varios estados en Estados Unidos, pero resulta que en Chile no lo tenemos resuelto. En Chile no tenemos esta integración de modos, ¿no? Uno esperaría poder salir de un lugar caminando o en bicicleta y dejar la bicicleta estacionada en el sector donde toma el bus y luego seguir en el bus. Cosas como esas no las tenemos solucionadas. Cosas como esas no están en la agenda hoy día, deberían estarlo. Y ahí hay un tema de voluntad política, y hay un tema de recursos públicos. Si uno hoy día revisa el abanico de oferta política de los partidos, y si uno revisa los líderes partidarios, ¿ya? También va a encontrar que hay ausencia de liderazgo, y eso hay que decirlo con fuerza. Sin ir más lejos, y esto se escapa un poco al tema de lo que estamos conversando, ¿no? Del transporte y pandemia. Sin ir más lejos, el que se esté discutiendo el 10% de las AFP es porque falta liderazgo político y oferta política. Y la sociedad clamó por una vía en la cual se generó el problema que estamos visualizando, ¿no? O sea, ahí hay un tema de liderazgo. Y yo creo que en los temas de transporte, que son los temas cotidianos, que le afecta cotidianamente la vida de las personas, el liderazgo político es muy decidor. El que genere una solución al transporte público va a tener un cierto liderazgo político y por tanto va a tener posteriormente, digamos, una relación con la ciudadanía bastante más positiva que el que no lo haga, ¿ya? Los problemas de transporte a nivel mundial han sido espacios en los cuales ha reforzado los liderazgos políticos a nivel mundial. Los alcaldes, digamos, de las grandes ciudades que han solucionado los temas de transporte se han perfilado después políticamente porque han sido los que han podido entender la situación cotidiana del problema de las personas con las situaciones de infraestructura y con las situaciones del transporte. O sea, han podido tener la mirada del corto plazo
que es el día a día de cómo se mueven las personas, pero también han tenido la mirada a largo plazo de cómo hacer convivir eso con la infraestructura y con la gestión de esa infraestructura y por tanto los presupuestos asociados. Yo creo que en Chile tenemos que mirar eso, creo que tenemos que poner los énfasis particularmente en el transporte público. Me cuesta pensar la movilidad de las personas sin un eje estructurante que sea el transporte público. Y en el caso del transporte público, con los niveles de subsidio que hoy día tenemos, los niveles de subsidio que hoy día tenemos, no es descabellado pensar en que podemos aproximarnos incluso a un transporte público que sea gratis. Vale decir que el Estado lo subsidie completamente y que la gente no pague por subirse al transporte público. Experiencias de transporte público gratuito está llena en el mundo. Experiencias de transporte público gratuito está llena en distintos estados de Estados Unidos. Luis hace unas cosas raras con las manos, parece que desconoce los ejemplos. Yo después se los puedo hacer llegar. No obstante, podemos ver distintas líneas de transporte público que son gratis. En el caso, por ejemplo, de Silicon Valley, está lleno de rutas de transporte público que son gratis, que son absolutamente subsidiadas por el Estado, que no tienen costo. Y así podemos mencionar, etcétera, ejemplos en el mundo. En el caso de Chile, con los niveles de subsidio que hoy día tenemos, podríamos hacer gratis el sistema de transporte público completamente. Nos sale más caro subsidiar y mantener un transporte público ineficiente que hacerlo público, estatal, gratuito. Ahora, si a eso usted quiere ponerle una tarifa social que no sea más allá del 10% de la renta mínima, eso se puede hacer perfectamente. El caso francés, el caso, etcétera, distintos países europeos andan en la relación del 10% de la renta mínima. En el caso, por ejemplo, de California también, y así una serie de otros estados de Estados Unidos que están en esa relación. Y yo creo que ahí hay un tema de política pública y de política económica que hay que discutir con altura de miras, ¿ya? Hay ciertos dogmas, pareciera ser, en el caso del transporte, que inhibe la discusión de la política pública y de la economía política que está detrás, sobre la cual uno se puede aproximar. Pareciera ser que hablar de gratuidad en transporte público es un dogma en ciertos sectores políticos, y créame que desde el punto de vista de la localización industrial, cualquier firma va a estar bastante en acuerdo en que incluso podría subsidiarse o entregarse recursos desde el sector privado para efectos de que los equipos de trabajo de las distintas compañías puedan llegar a las horas que corresponde y los trabajadores puedan llegar también a esos lugares con cierto relajo, ¿no? Y no hoy día que avanzan 2 horas en un transporte público y llegan bastante en malas condiciones a poder ocupar un espacio en cualquier faena. Los países más serios, en cuanto a la política pública me refiero, hacen esos análisis también. No podemos seguir transfiriendo 2.000 millones de dólares anuales a un transporte público que está hecho sobre la injusticia e inequidad socioespacial en Chile. Convengamos que ese transporte no atiende toda la región. Ese transporte atiende la provincia de Santiago y 2 comunas más. Entonces, ¿qué pasa con Melipilla, por ejemplo? ¿Qué pasa con la gente que aparte de pagar el Transantiago, que es bastante caro, tiene que aproximarse a Santiago usando otro tipo de transportes que también son más caros? Y esa gente no gana más dinero. Esa gente no tiene rentas más altas. Entonces, tenemos un subsidio que lo que hace desde el punto de vista del Estado es reproducir la inequidad social. Si eso uno lo analiza a nivel de Naciones Unidas, yo he sido consultor de eso, si uno lo analiza desde ahí, entre nosotros, es una brutalidad. Es una brutalidad que como Estado, tú lo que logres es seguir reproduciendo la inequidad social. ¿Ya? Y desde ese punto de vista, cualquier discusión en esa línea tiene que tener también ese sentido de realidad. O sea, señalar que estamos como Estado reproduciendo inequidades sociales, señalar que como Estado estamos generando inequidades a nivel regional, ¿ya? Y la oportunidad de discutir eso, sobre todo cuando nos explotó Chile el 18 de octubre, es ahora, no es mañana, es ahora.
Y hoy día los sectores que de algún modo tienen ciertas consideraciones sociales o ciertas consideraciones progresistas, tienen que tomar ese guante, ¿ya? Y avanzar en esa línea. Sacarse los prejuicios y los dogmas, entre comillas, políticos o económicos, y decir, oye, si usted se quiere aproximar desde el punto de vista de la gratuidad, no tiene ningún problema, es más barato hoy día. Es la disyuntiva que tiene la gente cuando arrienda una casa, ¿no? Dice, ¿me compro la casa o la arriendo? ¿Qué me sale más barato? Bueno, hoy día sale más barato comprar Transantiago completo y hacerlo público. Y así sumar el resto de las regiones. Eso es un poco a grandes rasgos lo que les quería comentar. Muchas gracias, Felipe. Bueno, es el turno de Luis. Antes de finalizar. Bueno, pues muchísimas gracias por darme la palabra. Hay un montón de puntos, o sea, me los apuntas por acá, por eso miraré hacia ese lado para que así no piensen que no los miro a ustedes. Primero, hablar sobre las intervenciones de Paola y de Daniela me han parecido buenísimas. Creo que van súper acertadas y que tocan temas súper relevantes. Respecto a la intervención de la señora exministra, comentar, estoy muy de acuerdo con ella de que estamos en un momento extremadamente especial y con condiciones únicas para que la infraestructura para bicicletas y para transporte público se expanda de una forma que nunca jamás puede haber sido, porque en ciudades como en París se ha visto un cambio radical durante estos meses gracias a esa iniciativa política de la señora alcaldesa, ¿no? Y hoy la pregunta que tenemos es ¿por qué no se está haciendo? O sea, yo he sí escuchado a la señora ministra actual, o sea, a la señora ministra actual repitiendo y otra vez que hay que hacerlo, pero no sé por qué no se hace. Y eso es algo que yo soy totalmente ignorante de por qué no se está haciendo. Seguramente hay algo por detrás que deja que no se pueda hacer, pero esa parte es súper importante. Luego la otra es respecto a las medidas operativas y de gestión, que también estoy muy de acuerdo con con la señora exministra, y que, como decía el señor Ulloa, no pueden hacer mejoras pequeñas, sino que pueden hacer mejoras muy importantes. La gestión semafórica, la gestión de tránsito, a veces genera mejoras mucho más importantes que no solo infraestructura, y aparte tiene algo que es muy interesante, y es que son reversibles, ¿vale? Son modificables y son adaptables. Por lo tanto, hoy tenemos todos los semáforos y la normativa chilena está hecha para optimizar número de vehículos que pasan por el semáforo, no número de personas. Y si fuera al revés, tendríamos sociedades mucho más justas, ¿no? Y por eso estoy muy de acuerdo con la señora exministra. Y respecto, bueno, y al tema del subsidio digamos, para las clases menos acomodadas, yo creo que no hay discusión. De hecho, hace muchos años, participé en un estudio junto con los colegas de la Universidad Católica y vimos que si se introducía ese subsidio, se autofinanciaba por sí mismo, porque la reducción de la tarifa se compensaba con la evasión que se eliminaba y con el efecto, digamos, de interacción social. Y luego por la parte que comentaba Daniela, que también, como siempre que compartimos, siempre estoy muy de acuerdo con ella, creo que la parte institucional, yo diría más de la legalidad, es fundamental. Tú tienes una legalidad entre el operador digamos, y el que pide el servicio, es fundamental porque con eso defiendes la cancha y luego allá tú puedes siempre tener una buena relación para impulsar cosas juntos. Y eso falta mucho en regiones. Y yo creo que si llegara a esa institucionalidad se vería un salto radical en la calidad de servicio, digamos, en regiones, ¿no? Y por último, bueno, el punto respecto a los conductores y conductoras que también son los dueños habitualmente de los vehículos, ¿no? Y que hoy están viviendo una situación muy grave debido a la crisis de octubre y debido también, digamos, a la crisis del COVID, y que efectivamente, en el caso de Santiago, estamos en una situación mucho más aventajada, donde los conductores realmente tienen unas condiciones de salario fijo, con incentivos, con pensión, con salud, etcétera, ¿no? Y que también es muy importante tenerlo en cuenta. Voy a intentar responder algunas de las preguntas del público, ¿vale?
porque creo que no se han tocado, algunas no se han tocado y yo creo que sería interesante tocarlas. Respecto al tema de la participación de la ciudadanía, ¿verdad? Que se hablaba. Mira, yo tengo, yo, bueno, evidentemente vengo de otro lugar, me considero chileno, ojalá me quieran así, pero soy generación cero, que digo yo. Y sí, allá en España, de donde yo vengo, hay una entidad, digamos, una institución, una institucionalidad que se llama la Mesa de la Movilidad, ¿vale? Que existe en Madrid y existe en Barcelona. Yo sé que son dos ejemplos que yo he podido analizar bien y son muy interesantes porque allí lo que se define es lo que decía la señora exministra, que independientemente del gobierno de turno, ¿vale? Tú tienes una política a largo plazo, donde la implementación de una u otra medida dependerá de lo que si la ciudadanía vota, ¿no? Porque en ese momento se siente de una u otra manera, entonces el representante del pueblo dice qué medida hacer o qué no hacer, pero no puede no seguir ese plan. Y eso me parece de extraordinario valor porque además todos los agentes de la sociedad están representados. Hasta el fabricante de vehículos de SEAT de Barcelona, hasta la comunidad de vecinos, hasta etcétera, etcétera, ¿no? Y están todos representados muy bien. Y creo que tiene una base, digamos, técnica y participativa política muy interesante. Y luego, respecto a una participación directa de la comunidad específica, yo podría hablar de la Asociación de Usuarios de Transporte Público de Londres. Me parece un muy buen caso, porque es una asociación muy empoderada que además tiene algo que es muy relevante, que ellos tienen que su participación es vinculante. Es decir, usted, por ejemplo, es director del transporte público de la ciudad de Temuco, ¿de acuerdo? Pues la asociación de usuarios tiene funciones específicas y eso afecta a la performance económica no solo del operador, pero sino también de la autoridad. Y ambos tienen que responder ante el usuario, ¿sí? Evidentemente está todo muy estructurado, son muy profesionales, pero me parece un caso muy interesante de cómo la comunidad de usuarios y la ciudadanía se empodera ante una situación que ellos son usuarios, pero no son ni cliente ni proveedor, ¿no? Que es esta característica especial que tiene el servicio, digamos, de la movilidad en general. Había una pregunta que era respecto al tema de la electromovilidad, si era interesante, eficiente. O sea, solo complementando a nuestros colegas, hace años que se están viendo esas imágenes de un taco de autos de motor, un taco de autos eléctricos, ¿vale? O sea, eso ya lo sabemos todos y evidentemente es así. Hay mucha industria, sobre todo la petrolera, que se está metiendo dentro de las asociaciones de electromovilidad para seguir el mismo modelo y no cambiar el modelo de movilidad. Yo creo que el modelo que intentó introducir la señora ministra con los buses eléctricos y que sigue haciendo este ministerio está muy bien porque introduce transporte público de alta calidad eléctrico y entonces asocia electromovilidad a movilidad compartida de alta calidad. Yo creo que eso es una buena política. Respecto al modelo de negocio, yo aquí podría estar 1 hora y media hablando, así que no lo voy a hacer, ¿vale? Pero lo que sí puedo decir es que es muy diferente el modelo de la electromovilidad al modelo a diésel, ¿vale? Y que tiene dos patitas. Número uno, la inversión de CAPEX y la inversión de capital inicial es muchísimo más alta, digamos, con la electromovilidad, con beneficios a largo plazo. La capacidad de transporte es un poco más baja, ¿vale? Pero tiene beneficios de calidad que hay flotas de diésel que no son capaces de hacer. Y que yo creo que eso es muy importante. Y que hay un tema de concepto generacional detrás, fundamental, o sea, sobre todo en los millennials y en los zetas, del tema del cambio climático, ¿vale? Que son los futuros usuarios y presentes usuarios y que yo creo que es un camino que hay que seguir. Y ya solo para cerrar, ¿vale? Digamos, ¿por qué la digitalización es interesante un poquito? Y eso aplicado como a propuestitas, ¿vale? Porque hago alguna propuesta rápida. Creo que el tema de la gestión semafórica es fundamental. Parece una cosa muy mundana y poco interesante, pero si somos capaces de poder entender los datos, de poderlo gestionar de forma dinámica y orientarlo a las personas, mejoraría muchísimo muchas cosas muy complicadas que existen.
A veces hay servicios de movilidad. Hemos dicho que sí, todos estamos de acuerdo que aumentar la velocidad del transporte público es fundamental, ¿cierto? Entonces, hay puntos clave que se pueden mejorar y esos puntos clave, ¿de acuerdo?, mejorarían mucho la vida de esas personas que viajan 2 horas cada día, ¿no?, de esa asesora del hogar que viene desde La Pintana. Mejoraría muchísimo si a sus condiciones, ¿de acuerdo?, si mejoramos esos nudos críticos. El segundo es... exacto. Hoy en los transportes públicos en general, mira, hablemos de regiones también. O sea, en regiones hay muchas zonas que ni se da servicio, ¿vale? Porque como no da y demanda, o la demanda es baja, ni se entrega el servicio o es muy malo, ¿no? Entonces, cuando eso se regula, lo que habitualmente pasa es que se financia con el Estado con el subsidio. Que, por cierto, no estoy nada de acuerdo de que eliminando el subsidio, todo gratis, esto es una falsedad total. Pero si tú haces líneas, esas líneas se llaman las líneas sociales, ¿no? Porque tú das servicios a esas personas. Pero con la tecnología lo que te permite es que tú puedes eliminar esa línea, puedes guardar ese dinero para invertir en otras cosas y hacer servicios digitalizados con vehículos más pequeños, que das el mismo servicio mayor, ¿vale? Y concentras las flotas de buses más grandes en las zonas donde más los necesitas. Con lo que al final tú lo que haces es coger el circulito, hacerlo más pequeño, y toda la aureola puede servirla, digamos, con servicios más digitalizados y más a la demanda, y la parte central, ¿vale?, que es donde está la demanda, donde falta el espacio, utilizarlo con los servicios de buses, con el servicio de metro, etcétera, ¿vale? Y eso es un poquito la filosofía de esta nueva generación de transporte a la demanda, siguiente a la de Uber, ¿de acuerdo? Con empresas como Movit, o como Via, o como Space, o como otros, ¿vale?, que están viendo esta línea, ¿ya? Y luego, por último, sí, es respecto al tema de mejorar la conectividad, ¿de acuerdo?, de los centros y las zonas, digamos, de baja densidad o que no están conectados con los transportes públicos que hoy tenemos, ¿no? O sea, hay comunas que en otros países se podrían llamar ciudades, ¿vale? O sea, no sé, Lampa o otras, ¿no?, que son tamaños grandes, ¿de acuerdo?, y que hoy están desconectados por un tema totalmente burocrático, ¿no? Y que es un tema, digamos, fiscal, un tema de servicio, un tema legal, un montón de cosas que hay por detrás que yo no entiendo, pero que con estos nuevos servicios se podría también se podría también integrar de forma fácil y con costos muy bajos o integrados para el transporte. Así que creo que he sido más concreto, ¿cierto? Vale. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Luis. Bueno, en honor al tiempo, y dado que ya llevamos 1 hora y media de diálogo, les agradezco a todos su participación, y dado que nuestras panelistas Paola y Daniela muy educadamente y muy obedientes hicieron uso de sus breves minutos en ambas intervenciones, me gustaría cerrar este conversatorio escuchándolas a ustedes, escuchando propuestas de ustedes o una breve síntesis desde su área de cómo creen que podrían aportar en esta nueva movilidad, y sobre todo poniéndole el sello de mujer, que sin duda en temas como transporte, ya lo vimos muchas veces, la mirada masculina sobrepasa lo mucho que tenemos que decir también nosotras como mujeres. Daniela, Paola, ¿la que quiera empezar? Yo les pido disculpas que se me apagó el computador, así que me tuve que cambiar a otro. Bueno, yo creo que acá se han dicho cosas súper importantes, y yo creo que Paola comentó algo que es relevante y se ha tocado después, que es en el fondo el impulso político que esto requiere, como que nos llama la atención, ¿no es cierto? Y ahí yo estoy súper de acuerdo con lo que dice Paola, nos llama la atención que no haya una actitud un poquito más activa del gobierno para pensar este tipo de cosas, porque como hablábamos, claro, hay cosas que requieren mucho presupuesto, ¿no es cierto?, que uno puede decir, bueno, la situación está compleja, pero hay cosas que son bastante más gestionables, ¿no es cierto?, con pocos recursos, como por ejemplo dar prioridad hoy día al transporte público, que en el fondo podríamos, como decía Luis, dar prioridad semafórica, pero además aumentar un montón las vías exclusivas para buses. Yo creo que eso podría ser súper relevante en este momento, pensando en que la preferencia del automóvil, yo ahí no soy tan pesimista, creo que
lo que ha pasado en otros países también. Hoy día hemos estado viendo los países que se han desconfinado, todavía son países con mucho más recursos. La gente no va a tener en Chile, creo yo, tantos recursos como para cambiarse al automóvil privado, por lo tanto urge más, ¿no es cierto?, dar respuesta al transporte público. Entonces, efectivamente, si pensáramos en barrios y movilidad cotidiana con una fuerte capacidad en el fondo peatonal y de bicicletas, y pensáramos en los traslados con unos buses, que hoy en día el bus podría ser más competitivo, digamos, que el metro en términos del temor, ¿no es cierto? El bus puede ventilarse, puede ofrecer otras condiciones en el fondo que lo podría hacer incluso más competitivo que el metro, si nosotros le diéramos prioridad y pudiésemos en el fondo manejar los tiempos de traslado. Por lo tanto, yo creo que sería muy interesante que el bus hoy complementara al metro y pudiese intentar descongestionar en el fondo el metro, dando un mejor servicio de buses, y para eso darle preferencia es central, creo yo, para en el fondo los traslados de mayor distancia, y como decíamos, en el fondo en los barrios, poder generar una movilidad activa con muchísimas mejores condiciones. O sea, hoy tenemos barrios en que en realidad caminar cuesta, ¿no es cierto?, con las veredas que tenemos, ¿para qué decir andar en bicicleta? Por lo tanto, creo que es súper necesario, digamos, gestionar eso, y los recursos en realidad que se requieren, como decía Paola, no son tantos, sino que más bien se requiere intención política y mayor capacidad de gestión. Así que yo creo que es necesario que nosotros como sociedad civil, como parte en el fondo de las personas que estamos discutiendo estos temas, generemos en el fondo un poquito la necesidad y la urgencia de que el gobierno tome una posición más activa frente a esto. Muchas gracias, Daniela. Paola. Muy brevemente, gracias Noelia, sé que estamos en la hora, me sentí discriminada positivamente, así que voy a aprovechar solamente, porque la verdad es que creo que todas las intervenciones han sido valiosísimas, pero el tema mujer, o sea, 83% hoy día, conocíamos el dato, mujeres que se sienten incapaces de pagar sus deudas. Si eso lo sumamos, aquí hay 57% de hogares que están dirigidos por una jefa de hogar mujer, 57%. 74% de las mujeres son las que cuidan a otros, tercera edad, niños, personas en situación de discapacidad. Solo esos datos, sumados a que una mujer que vive en el sector poniente versus una mujer que vive en el sector oriente, tiene un factor de 16 años de vida menor por el hecho de vivir en el sector poniente. Nos hace que la mirada de la movilidad tenga que visibilizar a las mujeres. Hicimos la primera política de transporte y género en Chile, y esa política requiere, como bien lo destacaba Luis, continuidad y medidas. ¿Cómo no va a ser importante aprovechar el distanciamiento social a propósito del acoso permanente en el transporte público? 9 de cada 10 mujeres han sido acosadas en el transporte público. Y esto tiene que ver con el ponerse en el lugar del otro para todas las políticas públicas y con escuchar, que harta falta nos hace. Así que ojalá que también tengamos pronto noticias de cómo se reactiva esta agenda de mujer y transporte, y cómo evidentemente eso además favorece a todos, porque favorece a los niños, a los jóvenes, a los hombres y mujeres por igual. Ese es el mensaje final, y agradecer esta oportunidad, muy entretenido este diálogo, se ha pasado volando la hora y queremos seguir hablando, así que eso habla muy bien de la organización. Nuevamente les agradezco a todos y a quienes patriotamente han estado este día feriado y continúan ahí conectados. Muchas gracias, Paola, muchas gracias, Daniela, Luis, Felipe. Ha sido un diálogo súper provechoso, muy interesante. Ojalá podamos seguir profundizando estos temas y otros más que nos afectan en pandemia, pero sin duda la movilidad es un tema que tenemos que seguir trabajando, que en Chile no solamente es un problema ahora, sino también era un problema que venía desde antes y requiere de mucho esfuerzo y mucha coordinación entre los distintos actores involucrados, y como lo dijimos, y con esto quiero cerrar, la importancia de la participación ciudadana de todos y todos nosotros en las políticas públicas de transporte. Así que muchas gracias a todos, muy buenas noches y que estén muy bien.